Normalmente, cuando se habla de la realidad física, hay una expectativa de absoluta solidez. Claro, se da por hecho. O sea, si uno golpea una mesa de madera con los nudillos, se escucha ese sonido contundente y seco. La física tradicional da la inmensa tranquilidad de que ahí, bueno, hay materia. Hay átomos, hay estructura, hay peso. Es un concepto muy binario, la verdad. O hay un objeto ocupando un espacio o simplemente hay espacio vacío, no hay más. Exacto. Pero, a ver, ¿y si todo lo que consideramos sólido en nuestro mundo no está compuesto realmente de materia? ¿Y si en su nivel más microscópico esa mesa estuviera hecha únicamente de palabras y de números? Pues es una premisa que de entrada hace que a cualquiera le estalle un poco la cabeza. Totalmente. Al ser humano le gusta que las cosas sean visibles, tangibles y sobre todo que se puedan categorizar de forma clara dentro de las leyes de la física clásica. Cambiar esa visión por una donde la materia es literalmente lenguaje requiere un salto mental enorme. Y exactamente ese es el salto que vamos a dar hoy. Damos la bienvenida a las mentes curiosas a esta nueva exploración a fondo, sumergiéndonos en los extractos de un texto fascinante del maestro Fran García. El texto se titula La matemática de la realidad. Sí, y hay un apartado específico que es el que nos ha llamado tantísimo la atención, que se llama El universo es lenguaje, letras, números y vibración. Así es. La misión de este análisis es cruzar las fronteras entre la ciencia más pura, la lingüística y la mística ancestral. Todo para descubrir si la base de la realidad es de hecho un código gigantesco. Para que nadie se pierda en esta exploración, hay una declaración en el texto del maestro Franz García que funciona como el mapa conceptual perfecto. O sea, es una sola frase que sostiene toda su teoría. A ver, ¿cuál es? Dice así: cada palabra es una frecuencia, cada letra una energía y cada número un código. Es una afirmación súper rotunda. Cada palabra es una frecuencia, cada letra una energía y cada número un código. Eso es. Si se acepta esto, aunque sea solo como un experimento mental para empezar, significa que esa mesa de madera de la que hablábamos ya no es madera. O sea, es una sinfonía de frecuencias vibrando a una velocidad específica que engaña a los sentidos para que parezca sólida. Lo fascinante de esto es cómo esta visión mística desafía por completo la comprensión técnica tradicional. Claro, le da la vuelta a todo. Sí, porque el texto no se queda en una simple metáfora poética. Introduce un mecanismo conceptual muy concreto para explicar de qué está hecho realmente el cosmos. Vale. Plantea que el universo no está formado por átomos, quarks o partículas subatómicas en el sentido materialista, sino por algo que en la tradición hebrea antigua se denomina dabar. Dabar. Bueno, suena a un concepto con muchísimas capas. Las tiene, ya te digo. Literalmente, dabar se traduce como la palabra divina o el habla creadora. Vale, pero el autor insiste en que no se debe interpretar como un dogma teológico abstracto, ¿verdad? Exacto. Lo plantea como la sustancia fundamental de la física. Bajo este prisma, lo que el ojo percibe como objetos cotidianos, una montaña de granito, las hojas de un árbol, el agua de un río, pues no son masas de materia inerte. Son vibraciones. Palabra expresada a una frecuencia tan densa que los sentidos humanos chocan contra ella y la interpretan como un límite físico. Vale, vamos a desgranar esto, porque es un concepto bastante abstracto y es vital que se entienda bien el mecanismo. A ver. Para visualizar cómo algo totalmente inmaterial, como puede ser una palabra o un comando, puede llegar a formar un mundo que se siente completamente sólido, resulta muy útil recurrir a la informática. Pensemos en el código de programación de un videojuego moderno, de esos que tienen gráficos hiperrealistas. Vale, adelante con la analogía, a ver hacia dónde va. Bueno, cuando un jugador controla a su personaje y de repente choca contra un muro de piedra en un castillo medieval, ese muro parece y se siente absolutamente sólido dentro de la lógica de ese mundo virtual. Claro, no lo puedes atravesar. Exacto, el personaje no puede atravesarlo, el muro proyecta una sombra e incluso puede emitir un sonido de choque si se le golpea con una espada virtual. Sí, sí. Pero si se levanta el capó de ese videojuego y se mira al nivel más fundamental de esa realidad, es evidente que no hay piedra ahí dentro de la consola o del ordenador. No, claro que no. Hay código. Eso es simplemente una secuencia larguísima de código. Son líneas y líneas de letras, símbolos y números. El motor gráfico interpreta ese lenguaje, ese código puro, y lo renderiza en la pantalla como un muro impenetrable. O sea,
La solidez es una traducción del código, no una propiedad intrínseca del objeto. Pues es una forma fantástica de ilustrarlo, la verdad, porque respeta perfectamente la lógica de Dabar. En el videojuego, la solidez es en efecto una ilusión estrictamente regida por la matemática del código subyacente. Claro, si el programador cambia una línea de texto, el muro desaparece. O se convierte en agua. Exacto. El texto de Fran García sugiere que la realidad física opera con un motor gráfico muy similar. El código fuente de nuestro universo es ese Dabar. Y comprender esto no es solo un ejercicio intelectual, cambia de raíz la forma en que uno interactúa con el entorno. Claro, porque dejas de ver un escenario lleno de cosas estáticas y separadas de ti. Exactamente. La aplicación práctica de esta idea es que disuelve la barrera entre el observador y lo observado. Uno se da cuenta de que está inmerso en una matriz de lenguaje. Y si todo es lenguaje, significa que la realidad es fluida, es programable y, sobre todo, está interconectada por las reglas de esa gramática universal. Y siguiendo esa misma lógica técnica, si el universo está realmente escrito en un código, como en el ejemplo del videojuego, entonces ese código debe tener una estructura medible. Lógicamente. O sea, los lenguajes de programación no son aleatorios. Tienen una sintaxis, unas matemáticas subyacentes que son absolutamente precisas. Un punto y coma fuera de lugar y el programa entero colapsa. Da un error crítico, sí. Aquí es donde el texto nos empuja hacia la mecánica real de cómo funciona este código. Y nos lleva a las matemáticas del idioma hebreo antiguo. La pregunta es, ¿cómo se mide exactamente este Dabar? Esa es la pregunta clave. No sirve de nada decir todo es un código si no se puede leer. Para entender el cómo, el texto nos introduce a un sistema conocido como gematría. Gematría. Sí, a diferencia del español o del inglés, donde usamos letras para escribir y números arábigos distintos para calcular, en el hebreo bíblico clásico no existen los números como símbolos separados. Vale. Cada letra del alfabeto es, simultáneamente, un número. La primera letra, Aleph, vale 1. La segunda, Bet, vale 2, y así sucesivamente. Es decir, que cualquier palabra que se escriba en ese idioma es inevitablemente una ecuación matemática. O sea, ¿no hay forma de separar la lingüística de las matemáticas? Absolutamente ninguna. Al sumar el valor numérico de las letras que componen una palabra, se obtiene el peso o la frecuencia vibracional de ese concepto. Madre mía, qué interesante. Y aquí es donde la teoría de que cada número es un código cobra vida de verdad. Fran García expone conexiones numéricas que desde una perspectiva estadística son asombrosas. A ver, ponnos un ejemplo. Empecemos por un ejemplo armónico. En hebreo, la palabra para amor es ahavá. Si se suman los valores de sus letras, el resultado matemático exacto es 13. 13. Un número que, paradójicamente, en muchas culturas occidentales está súper estigmatizado o se asocia a la mala suerte, ¿no? Sí, el famoso martes y 13 o viernes 13. Exacto. Pero aquí asume un rol fundamental. Totalmente, porque el análisis no se detiene en el amor. La palabra hebrea para unidad, que es ejad, también se somete al mismo cálculo matemático. Y al sumar sus letras, adivina. No me digas que es 13 también. El resultado es nuevamente 13. Desde este enfoque místico y técnico a la vez, esto está muy lejos de ser una simple casualidad filológica. En este lenguaje universal, si dos conceptos distintos comparten exactamente el mismo número final, significa que a nivel de código fuente son idénticos. Representan la misma frecuencia de energía. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si uno se detiene a diseccionar la implicación lógica de esa matemática. O sea, amor es igual a 13 y unidad es igual a 13. Por pura propiedad transitiva, el amor es la unidad. Eso es. Es un cuestionamiento intelectual profundo para quienes nos escuchan. Implica esta matemática que es estructuralmente imposible que exista el amor genuino si no hay una unidad real entre las partes. Es una gran pregunta. Y que cualquier intento de crear unidad, ya sea en una sociedad, en una familia o en el ecosistema, está destinado al fracaso si no se está cimentado en la energía que llamamos amor. Pues esa es la conclusión inevitable si se confía en las matemáticas del código. Demuestra que lo que habitualmente catalogamos como emociones humanas abstractas o puramente subjetivas son en realidad fuerzas físicas cuantificables dentro de esta matriz. O sea, que tienen peso. Exacto. El amor no es un simple sentimiento poético que ocurre en la psique, es la gravedad, es el pegamento estructural que asegura la cohesión del Dabar. Sin ese código número 13, el sistema se fragmentaría por completo.
Resulta brillante pensar que la dicotomía tradicional entre la ciencia fría y la emoción cálida es falsa. Totalmente falsa en este paradigma. En este sistema, el sentimiento más profundo y la ecuación más exacta son literalmente sinónimos. Hasta aquí la verdad es que la lógica fluye maravillosamente. Es muy fácil y reconfortante aceptar que conceptos hermosos como el amor y la unidad compartan el mismo código. Suena súper armónico. Sí, es agradable de escuchar. Pero el texto no se queda en la zona de confort. Avanza hacia un territorio mucho más espinoso, donde conceptos que son diametralmente opuestos resultan tener el mismo valor matemático. Así es. Y este es el gran punto de inflexión del texto. Es la paradoja de la sanidad. Hemos visto la armonía del 13, pero Fran García plantea un escenario de choque extremo utilizando dos de los arquetipos más antiguos y poderosos de la humanidad. A ver, ¿cuáles? La figura del Mesías y la figura de la serpiente. Espera. Estamos hablando de los polos más opuestos concebibles. O sea, en cualquier interpretación histórica, filosófica o teológica, el Mesías es el símbolo definitivo de la luz, la salvación, la redención y la pureza. Claro. Y la serpiente representa todo lo contrario: el engaño, la toxicidad, el peligro mortal y la oscuridad más absoluta. ¿Cómo pueden relacionarse matemáticamente? Pues, por increíble que parezca, el texto revela que ambas palabras son idénticas en su peso vibracional. La palabra hebrea para Mesías es Mashiach. La palabra para serpiente es Nahaj. Vale. Al aplicar el mismo sistema de gematría que usamos con el amor y la unidad, la suma de las letras de Mashiach da exactamente 358. Ostras. Y al sumar las letras de Nahash, la serpiente, el resultado es exactamente 358. 358. O sea, el peligro absoluto y la salvación total comparten el mismo exacto código fuente. No es una aproximación, es una igualdad matemática. Una igualdad perfecta. Si conectamos esto con el panorama general, la revelación es titánica. Significa que el sistema que sostiene el universo vincula energéticamente el origen del mal o del peligro con la fuerza máxima de la sanidad. Es alucinante. Nos dice que el concepto de cura o redención en el universo no es un elemento que viene de fuera para destruir a la serpiente, sino que la cura está codificada en la misma frecuencia que el peligro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, a ver, esto destroza los esquemas morales infantiles del blanco y el negro. Permite entender la realidad desde un prisma mucho más sofisticado. Desde luego. Para visualizar cómo la toxicidad y la salvación pueden ser esencialmente la misma cosa, se puede pensar en el campo de la toxicología y la creación de antídotos. Es un campo donde esa paradoja se vive a diario, claro. ¿Cómo se aplica este código de 358? Pues imaginemos a alguien que sufre una mordedura de una serpiente extremadamente venenosa en medio de la selva. El veneno entra en su torrente sanguíneo y la muerte parece inminente. Una situación límite. Sí. Cuando esa persona llega a un hospital y los médicos necesitan administrarle el suero que le salvará la vida, ¿de dónde sacan ese suero? No se inventa de la nada mezclando productos químicos aleatorios en un laboratorio. No, claro que no. Para crear el antiveneno específico que revertirá el daño, los científicos necesitan tener en el laboratorio a esa misma especie de serpiente. Tienen que extraer su veneno, inocularlo en pequeñas dosis en un animal como un caballo para que genere anticuerpos y luego procesar esos anticuerpos. Fíjate. Es decir, la cura definitiva, la salvación clínica, está fabricada con el elemento más letal del peligro inicial. La sanidad no viene de rechazar el veneno, sino de integrarlo y transformarlo. O sea, la cura está oculta, latente, dentro de la herida misma. Esa analogía captura perfectamente el mecanismo del 358. El antídoto y el veneno provienen de la misma fuente molecular, igual que el Mesías y la serpiente provienen de la misma raíz numérica. Es que es fascinante. Y volviendo a la premisa de que cada número es un código, esto nos enseña una lección monumental sobre cómo el universo procesa el sufrimiento o la oscuridad. Claro. Para que el sistema se equilibre, el código exige asimilar y transformar el trauma. Es una visión en la que, digamos, no hay piezas sobrantes en el universo. No hay errores. Las experiencias dolorosas no son fallos de programación, sino ingredientes que son estrictamente necesarios para formular la solución. Exacto.
El universo se revela como un lenguaje sumamente complejo, absolutamente carente de juicios morales simplistas. Se rige por un equilibrio de ecuaciones, sin más. Totalmente. Y plantea una reflexión vital. ¿Cuánto agotamiento humano proviene de intentar separar elementos que en el código fundamental de la realidad son inseparables? Escapar del dolor o del peligro suele ser el instinto primario, claro, pero el código dicta que la transformación genuina solo se alcanza atravesando esa experiencia, encontrando el antídoto que ya lleva dentro. Es una arquitectura de la realidad verdaderamente abrumadora, pero dotada de una elegancia matemática incuestionable. Es muy elegante, ¿sí? Sustituye esa visión de un mundo caótico por la de un tapiz perfectamente hilado. Ahora, para anclar todo este recorrido que hemos hecho a lo largo de este análisis a fondo, merece la pena trazar la línea que conecta todos estos puntos. Ha sido un viaje desde lo más denso hasta lo más sutil. Un proceso de construcción completo de lo que consideramos real. Totalmente. Arrancábamos golpeando una mesa de madera, confiando ciegamente en la solidez de la materia. Pero rápidamente se sustituyó esa ilusión por el dabar, descubriendo que cualquier objeto físico es en realidad la palabra creadora cristalizada. Sí, la vibración pura. Comprobamos cómo ese motor gráfico, ese código subyacente, tiene reglas matemáticas estrictas donde el amor y la unidad son indistinguibles, ambos vibrando de forma idéntica en el número 13. Exacto. Y el clímax ha sido sin duda enfrentar la paradoja del 358, descubriendo que la verdadera sanidad exige entrelazar los polos opuestos, uniendo la letalidad de la serpiente y la redención del Mesías. Todo este andamiaje se sostiene en esa frase inicial que no hay que olvidar. Cada palabra es una frecuencia, cada letra una energía y cada número un código. Ha sido un análisis profundo, pero si me lo permites, hay una última conexión lógica que es imprescindible hacer antes de terminar esta exploración, y es algo que apela directamente al día a día de cualquiera que haya seguido este razonamiento. A ver, cuéntanos. Hemos hablado del dabar como algo que construye montañas, árboles y cuerpos. Hablamos del universo como lenguaje, pero si realmente cada palabra es una frecuencia y cada letra una energía que cristaliza en materia, pues eso otorga un poder aterrador y maravilloso al ser humano. Porque nosotros también emitimos lenguaje constantemente, claro. Exactamente. Las palabras que una persona pronuncia cotidianamente, los murmullos de queja en el tráfico, los gritos de frustración o, por el contrario, las expresiones sinceras de apoyo y afecto, pues no son simplemente aire que sale de los pulmones. No, no son sonidos inofensivos que se desvanecen y ya está. Para nada. Si la física de este universo se basa en frecuencias lingüísticas, entonces cada frase que se verbaliza está emitiendo una vibración matemática al entorno. Madre mía. ¿No resulta plausible pensar que, sin darnos cuenta, estamos programando, alterando y reescribiendo el código de nuestro propio universo físico con las palabras que elegimos usar cada mañana? Es una perspectiva que te deja verdaderamente sin aliento. O sea, transforma lo que consideramos simple comunicación en un acto literal de ingeniería de la realidad. Destruye la idea de que hablar es inofensivo y coloca una inmensa responsabilidad en el teclado desde el cual programamos nuestro entorno. Es la invitación final del texto. Observar el vocabulario diario no como una herramienta pasiva para describir el mundo, sino como la herramienta activa con la que se construye el mundo. Si la realidad es lenguaje, cada individuo es, en tiempo real, un codificador de su propia existencia. Retomando esa mesa de madera del principio. Pues quizá la próxima vez que se observe el mundo material, ya no haga falta buscar la tranquilidad en su aparente dureza. Tal vez sea posible percibir, aunque sea por un instante, el resplandor de las letras, los números y las ecuaciones que mantienen ese espejismo en P. Ojalá que sí. Ha sido un auténtico lujo sumergirse en esta visión de la matemática de la realidad. Hay que recordar siempre que mantener la curiosidad despierta y atreverse a cuestionar la misma estructura de lo que pisamos es la forma más directa de actualizar nuestro propio código. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración.